José María Pérez, director de asesoramiento de Porto Colom AF. Muy buenos días, José María. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Pues bien, hoy además con esa visión de viernes en la que tratamos de buscar el mayor optimismo, sobre todo mirando y buscando esas oportunidades de inversión y situación de mercado. No sé desde Porto Colom cuál es esa visión. Bueno, la verdad es que, como bien dices, hoy es viernes y todo se ve con mejor color, pero nuestra visión respecto al mercado, la verdad es que no ha cambiado en los últimos meses. Es decir, yo creo que nosotros pensamos que la situación actual del mercado viene muy marcada sobre todo por las políticas monetarias llevadas a cabo por los bancos centrales en los últimos 10 años prácticamente. Y es más, desde que el año pasado tuvimos el comienzo de la expansión del COVID-19, pues esas políticas monetarias ultra expansivas se vieron acompañadas por medidas de política fiscal muy expansivas a nivel global, que además no tenían precedente. Con lo cual, pues la verdad es que tenemos un mercado muy inundado de liquidez, donde realmente lo que está dando es un soporte a los activos financieros, ¿no? Como consecuencia de ese soporte, además, lo que estamos viendo es una divergencia clarísima entre lo que sería el escenario fundamental, por un lado, o el escenario macroeconómico, y lo que son las valoraciones que han alcanzado ciertos tipos de activos. Y no hay que mirar únicamente a la renta variable, sino incluso también a la renta fija. Es decir, hoy en día los tipos de interés que pagan los activos de renta fija, tanto soberanos como de crédito corporativo, la verdad es que no tienen precedentes y es unos niveles que se pueden considerar hasta cierto punto aberrantes, ¿no?, de cara al largo plazo. Con lo cual, pues bueno, en ese escenario, mientras las políticas monetarias se mantengan y en ese sentido los mensajes que llegan por parte de los bancos centrales por el momento siguen siendo los mismos que hemos tenido en los últimos meses o trimestres, el mercado va a seguir comportándose en una línea muy parecida a lo que hemos visto en los últimos meses. En este horizonte también de comportamiento de mercado, estabas hablando hace un momento de los comportamientos también con renta fija. En la situación actual, ¿consideráis una buena opción invertir en renta variable? ¿Qué puede aportar al inversor? Bueno, si miramos los activos financieros tradicionales, es decir, lo que es pura renta fija y lo que sería la pura renta variable, a día de hoy invertir en renta fija, el inversor en renta fija sabe que va a tener una rentabilidad ridícula, por no decir cero, por no decir en muchos casos incluso a medio plazo rentabilidad negativa. Hoy tenemos tipos de interés en bonos soberanos, incluso en bonos corporativos, que sabemos que quien compre o quien esté invirtiendo en esos activos va a tener rentabilidades negativas a 3, 5 y 10 años incluso. Entonces, pues bueno, la verdad es que ese segmento de mercado, como consecuencia de las políticas monetarias que han deprimido completamente el escenario de tipos de interés, hace que los inversores tengan que ir hacia otro tipo de activos. En primer lugar, una vez el inversor que estaba más centrado, más focalizado en activos muy de bajo riesgo, tuvo que ir aumentando su riesgo hacia crédito corporativo, después hacia renta fija emergente y por último le queda la renta variable, que es donde realmente ahora mismo todos los inversores están buscando esa rentabilidad porque no hay otro tipo de activo tradicional que la pueda aportar. Y insistimos, mientras que los bancos centrales, las políticas monetarias sigan siendo las mismas, lo cierto es que el escenario no tiene por qué cambiar. Este círculo virtuoso que hemos creado que han creado los bancos centrales, mejor dicho, en los últimos 10 años, se puede seguir manteniendo. Y la verdad es que los flujos siguen tanto en renta variable y en renta fija, pues la verdad es que cada vez es más complicado conseguir algo de rentabilidad. Bueno, difícil, está claro, pero la búsqueda siempre está ahí. No sé si para terminar nos podrías dibujar, yo sé que has estado analizando, la verdad, de forma muy salteada, hemos tocado muchas cosas. ¿Cuáles son los sectores a lo mejor que podríamos vigilar más de cerca, que tal vez podrían dar las mejores sorpresas este año y dónde recomendarías invertir? Bueno, la verdad es que, como hemos dicho al principio, las valoraciones tanto en renta fija como en renta variable empiezan a estar bastante ajustadas. Y en renta variable no nos podemos olvidar que son históricamente muy ajustadas. Esas valoraciones no quiere decir o no implican que vayamos a asistir a una corrección inminente. Es decir, una valoración no es un catalizador de corrección. Sí que es indicativo de cuál va a ser el retorno de la inversión en el largo plazo. Si tú estás comprando algo caro, evidentemente tu posibilidad de rentabilidad se ve reducida. Ahora mismo el mercado está mucho más movido por tema de flujos que por tema de fundamentales. Entonces, nosotros pensamos que dentro de esos flujos y sobre todo a la vista de lo sucedido en el último año con el COVID-19, la verdad es que hay sectores que cada vez tienen más atractivo.
En ese sentido, nosotros nos gusta hablar mucho del tema de temáticas y no miramos únicamente la parte rentabilidad-riesgo, el binomio rentabilidad-riesgo, sino rentabilidad-riesgo-sostenibilidad. Y ahí hay una serie de temáticas que la verdad es que nos empiezan a encajar cada vez más, que creemos que a raíz de lo sucedido el año pasado, el mercado empieza a tener cada vez o a ser más consciente de esas temáticas. Y entre ellas, por ejemplo, podemos tener todo el tema del Green Deal o lo que sería el cambio climático o transición energética, por un lado. También el año pasado nos permitió observar que la tecnología es algo que es transversal, no solo es un sector específico, sino que afecta a muchos sectores, como puede ser al sector de educación, como puede ser a otro sector, no solo el sector de educación, también a sectores industriales y también a sectores de servicios. Y la verdad es que el sector salud pues es otro sector que ha cobrado un protagonismo especial y pensamos que lo va a seguir manteniendo. Por lo tanto, yo creo que dentro de un espectro amplio donde efectivamente hay valoraciones muy ajustadas, hay todavía sectores y hay nichos donde se pueden encontrar oportunidades muy, muy interesantes. Bueno, pues ahí queda, me gusta mezclar rentabilidad, riesgo, sostenibilidad. Muchísimas gracias por hacernoslo ver tan fácil y habernos visto, darnos de un vistazo el comportamiento de todos los mercados. José María Pérez, director de asesoramiento de Portocorona. Muchísimas gracias por estar con nosotros y feliz negocio, feliz viernes.